el nacimiento en una Roma turbulenta. A comienzos del siglo I a.C., Roma era un hervidero de ambición, intrigas y tensiones que se respiraban en cada calle, en cada plaza, en cada discurso del Senado. Las viejas glorias de la República, forjadas en siglos de conquistas, empezaban a tambalearse bajo el peso de luchas internas y guerras civiles que enfrentaban a familias enteras. No era un tiempo de paz, sino de cambios, y en medio de ese escenario, en el mes de julio del año 100 a.C., vino al mundo un niño destinado a alterar el curso de la historia: Cayo Julio César. Su familia pertenecía a la antigua gens Julia, un linaje que presumía de descender nada menos que de Iulo, hijo del héroe troyano Eneas, y por lo tanto de la mismísima diosa Venus. Ese origen mítico no era solo motivo de orgullo, también representaba un recurso político muy valioso en una Roma donde la tradición y la sangre noble podían abrir tantas puertas como la riqueza o el poder militar. Sin embargo, los Julio no nadaban en oro ni ostentaban las posiciones más altas de la aristocracia. Eran patricios, sí, pero empobrecidos. Y esa mezcla de nobleza sin fortuna marcaría la infancia de César, dándole tanto una conciencia aguda de su herencia como una determinación feroz por devolverle a su apellido el esplendor perdido. El padre de César, también llamado Cayo Julio César, ocupaba cargos políticos de cierta relevancia, pero no figuraba entre los hombres más influyentes de su tiempo. Su madre, Aurelia Cota, provenía de una familia acomodada y estaba considerada como una mujer inteligente y con gran sentido práctico. Fue ella quien, según todas las crónicas, moldeó el carácter de su hijo, transmitiéndole disciplina, ambición y una firme confianza en sí mismo. Aurelia pertenecía a ese grupo de mujeres romanas que, aunque alejadas formalmente de la política, ejercían un papel decisivo en el destino de sus hijos. Pero el verdadero peso político en la vida temprana de César vino de su tío materno, Cayo Mario, uno de los generales más célebres y controvertidos de la historia de Roma. Mario era un hombre del partido de los populares, defensor de las reformas que favorecían al pueblo y adversario declarado de la facción de los óptimates, que representaban a la aristocracia más conservadora. Su figura dividía a Roma, y la alianza familiar con él significaba que el joven César crecía ya asociado a un bando político muy concreto. En esos años, la República se encontraba desgarrada por la rivalidad entre Mario y Lucio Cornelio Sila, líder de los optimates. Las tensiones no se limitaban al Senado. Se resolvían con ejércitos en el campo de batalla, con ejecuciones sumarias y proscripciones. Esas listas negras en las que los enemigos políticos eran condenados a muerte sin juicio. La violencia política se había convertido en algo tan cotidiano como los espectáculos en el Coliseo, y los niños de las familias involucradas aprendían pronto que sobrevivir exigía astucia, lealtades calculadas y, en muchas ocasiones, una fría capacidad de fingir. Julio César creció en este ambiente de sospecha y peligro, en una ciudad donde la gloria podía ganarse en una campaña militar, pero perderse en un solo voto del Senado. Desde su infancia, observó cómo la política se mezclaba con el poder militar y entendió que ambos caminos llevaban a la misma meta: el control absoluto de Roma. Las historias de su tío Mario, las campañas victoriosas en África y contra los cimbrios y teutones, así como los triunfos celebrados con desfiles y botines, debieron de encender en su joven imaginación la chispa de una ambición ilimitada. El propio nacimiento de César está rodeado de una de esas leyendas que el tiempo convierte en parte de la historia. Se decía que vino al mundo mediante una incisión abdominal practicada a su madre, lo que dio origen a la expresión cesárea. Sin embargo, esto es probablemente un mito,
ya que en esa época las mujeres raramente sobrevivían a tal procedimiento. Lo cierto es que su llegada coincidió con un momento de inestabilidad política tan grande que muchos en Roma comenzaban a cuestionar si la República podría resistir la ambición de sus propios líderes. Los primeros años de vida de César transcurrieron bajo la sombra de estas disputas. Era testigo de cómo las alianzas se rompían de la noche a la mañana, cómo hombres de renombre eran perseguidos, y cómo un apellido podía ser salvación o condena. Su educación fue la típica de un joven patricio: retórica, historia, leyes y entrenamiento militar, pero siempre con la conciencia de que debía aprender a moverse con la misma destreza en la arena política que en el campo de batalla. Ese niño que escuchaba las historias de su linaje no tardaría en comprender que la sangre noble podía abrir caminos, pero era la voluntad la que los recorría. Roma estaba cambiando, y para quien supiera aprovechar las oportunidades, ese cambio podía convertirse en el trampolín hacia un poder sin precedentes. En los años que siguieron, el joven Cayo Julio César iría acumulando lecciones sobre el valor del prestigio, el peligro de la enemistad política y la importancia de construir una imagen fuerte ante el pueblo. Y sería precisamente esta mezcla de circunstancias familiares, herencia mítica y un entorno tan peligroso como fascinante lo que forjaría la base de su carácter, preparándolo para un destino que pocos habrían imaginado posible en aquellos días. Porque mientras Roma ardía en disputas, él ya estaba aprendiendo a jugar el juego que acabaría por cambiarlo todo. Primeros pasos en la arena política y militar. La juventud de Julio César coincidió con uno de los periodos más peligrosos y convulsos que la República había atravesado hasta entonces. Aún no había cumplido 16 años cuando su vida quedó marcada por una decisión que lo colocaría en el centro de las tensiones políticas más letales de su tiempo. Su matrimonio con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Cinna, un líder destacado del Partido Popular y aliado cercano de Mario, fue mucho más que una unión familiar. En una Roma donde las alianzas matrimoniales podían sellar pactos o declarar enemistades, este enlace lo situó sin ambigüedades en un bando enfrentado de manera frontal contra los optimates, encabezados entonces por Lucio Cornelio Sila. El ascenso de Sila como dictador trajo consigo una oleada de proscripciones que buscaban eliminar a todos sus adversarios. No se trataba solo de condenar a muerte a los enemigos políticos, sino de borrar su memoria, confiscar sus bienes y destruir sus redes de apoyo. En este clima, Sila exigió a César que repudiara a Cornelia. El joven patricio, lejos de ceder, se negó con una firmeza que sorprendió incluso a sus allegados, porque esa negativa equivalía a desafiar al hombre más poderoso de Roma en ese momento. La consecuencia inmediata fue la pérdida de su herencia, de su cargo sacerdotal como Flamen Dialis y de cualquier protección oficial. Sin fortuna, sin posición y perseguido, tuvo que abandonar la ciudad. En su huida comenzó a forjar una de las cualidades que lo acompañarían toda su vida: la capacidad de sobrevivir a través de la astucia y las alianzas. Tras vagar por distintos rincones de Italia y esconderse entre familias amigas, logró obtener un perdón parcial gracias a la intercesión de poderosos contactos y, según cuentan algunas versiones, por la influencia de las Vestales, cuya autoridad moral Sila no podía despreciar del todo. Se dice que el propio dictador, al ceder, comentó con inquietud que veía en César muchas de las cualidades que podían convertirlo algún día en una amenaza para la República, como si presintiera la magnitud de lo que ese joven llegaría a ser. Lejos de Roma, César aprovechó la oportunidad para enrolarse en campañas militares en Asia Menor. Fue aquí donde, todavía con apenas 20 años, demostró un valor que le valió la corona cívica, el más alto reconocimiento militar que un ciudadano podía recibir
por salvar la vida de compañeros en combate. Este episodio no solo le dio prestigio, sino que también le abrió las puertas al aprendizaje práctico del mando y de la estrategia en condiciones reales, algo que más adelante utilizaría con maestría en sus grandes campañas. Durante su estancia en el Mediterráneo Oriental, vivió un episodio que muestra tanto su audacia como su visión de sí mismo. Fue capturado por piratas cilicios que exigieron un rescate por su liberación. César, lejos de comportarse como una víctima, convivió con ellos imponiendo su autoridad de forma casi natural, participando en sus juegos y entrenamientos, e incluso corrigiéndoles la manera en que se dirigían a él. Les advirtió que, una vez liberado, regresaría para capturarlos. Cumplió su palabra semanas después, persiguiéndolos con una pequeña flota, apresándolos y mandándolos ejecutar. No se trataba solo de vengar un agravio personal, sino de enviar un mensaje claro a cualquiera que quisiera subestimarlo. Con el tiempo, y tras la muerte de Sila, César consideró que podía regresar a Roma. Lo hizo con una mezcla de prudencia y ambición, consciente de que el peligro no había desaparecido, pero también de que cada vacío de poder era una oportunidad. Al volver, ya no era solo un joven patricio con un apellido antiguo, sino un militar condecorado y una reputación en ascenso. La experiencia en el extranjero le había enseñado que la gloria y la influencia no siempre nacían en el Senado. Muchas veces se forjaban en tierras lejanas y regresaban a Roma convertidas en capital político. Su reintegración en la vida pública comenzó con pasos calculados. Decidió formarse como orador y abogado, utilizando los tribunales como escenario para mostrar su talento. Su voz, su capacidad para construir argumentos y su manejo del gesto y la mirada lo convirtieron rápidamente en una figura llamativa. No defendía causas al azar, elegía aquellas que le permitieran asociarse con la imagen de un defensor del pueblo y un enemigo de los abusos de poder. Este trabajo no solo le dio visibilidad, sino que lo acercó a la plebe urbana, que en Roma era una fuerza política decisiva. En esos primeros años, la ambición de César no se manifestaba todavía como un deseo abierto de gobernar, pero ya se insinuaba en su forma de actuar, en su habilidad para convertir cada riesgo en un peldaño hacia posiciones más altas. Había pasado de ser un joven perseguido por el hombre más poderoso de Roma a convertirse en un nombre que empezaba a ser mencionado en círculos políticos y sociales. Todo lo que había aprendido en este periodo, la resistencia bajo presión, la construcción de alianzas, la importancia de cultivar una imagen pública sólida, sería la base sobre la que levantaría su carrera política. Aún faltaba mucho para que se convirtiera en el líder indiscutible que marcaría la historia, pero el camino ya estaba trazado. De aquí en adelante, sus pasos empezarían a resonar con más fuerza en Roma, y cada movimiento, por pequeño que pareciera, formaría parte de una estrategia que lo acercaría cada vez más a las más altas magistraturas. El retorno a Roma y la maestría en el arte de convencer. Cuando Julio César puso nuevamente un pie en Roma, lo hizo con la determinación de un hombre que había probado la dureza del exilio, el peligro del combate y el vértigo de jugarse la vida en escenarios tan inciertos como el mar de los piratas. No era el muchacho que había huido presionado por Sila, sino un ciudadano joven condecorado por su valentía, dueño de un aplomo que llamaba la atención incluso entre sus rivales, y con la intuición de que la capital de la República no era un lugar para avanzar a tientas, sino para moverse con la precisión de un jugador experto que calcula cada movimiento antes de hacer la siguiente jugada. César entendía que Roma era un teatro, y que en él el pueblo, los jueces y el Senado formaban una audiencia compleja que podía elevar a un hombre a la gloria o sepultarlo en el olvido. En este escenario decidió que la palabra sería su primera arma.
Comenzó a ejercer como abogado en causas públicas, utilizando los tribunales no solo para defender a sus clientes, sino para demostrar su capacidad de oratoria, su agudeza en el razonamiento y su control sobre las emociones del auditorio. En cada intervención, modulaba la voz con un ritmo calculado, variaba los gestos para reforzar las ideas, y no dudaba en emplear recursos dramáticos que mantenían al público pendiente de cada frase. Uno de sus primeros casos célebres fue el enjuiciamiento de antiguos gobernadores acusados de corrupción y abusos en las provincias. La defensa de los derechos de los pueblos sometidos y la denuncia de las prácticas abusivas de la élite no solo le granjearon simpatías entre la plebe, sino que también le sirvieron para proyectar la imagen de un político comprometido con la justicia. Aunque muchos de sus adversarios lo veían como un simple recurso populista, lo cierto es que César comprendía que una reputación favorable entre las masas podía ser una protección tan eficaz como una guardia armada. Al mismo tiempo, cultivaba relaciones estratégicas con figuras influyentes. No buscaba alianzas apresuradas, sino vínculos que pudieran servirle a largo plazo, y para ello desplegaba una mezcla de cortesía y cálculo que resultaba difícil de rechazar. Invitaba a banquetes donde combinaba el trato afable con conversaciones que revelaban un conocimiento sorprendente de los asuntos del invitado, creando la sensación de que aquel joven patricio entendía y compartía sus intereses. Así fue tejiendo una red de contactos que lo sostendría en sus futuras campañas políticas y militares. Su primer gran cargo en el extranjero llegó con el nombramiento como cuestor en la Hispania ulterior. Este puesto, que para muchos habría sido un simple escalón administrativo, César lo convirtió en una oportunidad para ampliar su experiencia y demostrar que su capacidad no se limitaba a los tribunales. En tierras hispanas, supervisó la recaudación de impuestos, gestionó recursos y tuvo sus primeros contactos directos con la administración de un territorio extenso y diverso, donde el control romano no siempre era absoluto. La estancia le permitió también conocer de cerca la realidad militar de las provincias y reforzar su habilidad para ganarse a soldados y oficiales. Fue en Hispania donde vivió un momento que, según las crónicas, marcó profundamente su ambición. Visitando la ciudad de Gades, contempló una estatua de Alejandro Magno. La leyenda cuenta que, al verla, cayó en una reflexión amarga. Él tenía casi la misma edad que Alejandro, cuando éste ya había conquistado buena parte del mundo conocido, mientras que él aún no había realizado ninguna gesta memorable. Esa comparación lo impulsó a regresar a Roma con una determinación renovada. No bastaba con ser un político hábil o un orador brillante. Debía aspirar a empresas que lo situaran en el nivel de los grandes conquistadores de la historia. A su vuelta a la capital, César intensificó su actividad política. Organizó juegos y espectáculos que cautivaron al pueblo, financiados en parte con recursos propios y en parte gracias al apoyo de aliados interesados en ver crecer su influencia. Cada evento era una inversión en su imagen. El hombre que ofrecía diversión y fasto a las multitudes, pero que al mismo tiempo se mostraba cercano, dispuesto a escuchar y a atender las necesidades de los ciudadanos. Roma empezaba a conocerlo no solo por sus discursos, sino por su capacidad para convertir cualquier acto público en una exhibición de poder y carisma. En este punto, César ya no era un joven promesa. Era una figura en ascenso, con experiencia en la política, la ley y la administración, respaldado por un nombre noble, una reputación creciente y un instinto cada vez más agudo para detectar dónde se abrían las grietas por las que podía escalar hacia posiciones más altas. Lo que había comenzado como un regreso prudente tras el exilio se había convertido en una carrera en la que cada paso estaba medido y en la que la ambición, cuidadosamente disimulada, crecía en silencio a la espera del momento de revelarse con toda su fuerza. Y ese momento empezaba a acercarse,
porque la Roma que César había aprendido a seducir con palabras pronto le ofrecería la oportunidad de demostrar que su talento no se limitaba a convencer, sino también a gobernar y a maniobrar en las alturas del poder. Ascenso imparable hacia el poder. En la Roma de mediados del siglo I a.C., cada cargo público era mucho más que una función administrativa. Ser elegido para una magistratura significaba entrar en un juego complejo de prestigio, influencia y favores que podían catapultar a un hombre hacia las más altas cumbres o hundirlo en la irrelevancia. Julio César entendió esto mejor que nadie. Su regreso de Hispania lo encontró decidido a escalar el cursus honorum, la escalera política que llevaba desde las magistraturas menores hasta las más codiciadas, y lo haría con una mezcla de audacia y cálculo que impresionaría incluso a sus adversarios. Su primera gran jugada fue postularse como edil curul. Este cargo, que combinaba funciones administrativas con la organización de espectáculos y obras públicas, ofrecía una oportunidad inigualable para ganarse la simpatía de la plebe. César volcó todos sus esfuerzos y recursos en embellecer la ciudad y ofrecer juegos que superaban en fastuosidad a los de sus predecesores. El foro se llenó de decoraciones, los circos de carreras y combates, y Roma entera habló durante semanas de la magnificencia de aquellos festejos. No escatimó en gastos, incluso endeudándose más allá de lo razonable, porque comprendía que en política la memoria del pueblo se alimenta de gestos grandiosos. Pero estos espectáculos no eran solo entretenimiento. Entre las carreras de carros y las luchas de gladiadores, César introducía mensajes sutiles que reforzaban su imagen como benefactor de la ciudad y hombre de espíritu generoso. Las estatuas y decoraciones mostraban símbolos que evocaban su linaje y su conexión con Venus, recordando a todos que su familia estaba marcada por un destino especial. En esos años, aprendió a dominar el arte de la propaganda, un recurso que en adelante utilizaría de forma magistral para consolidar su autoridad. Tras su etapa como edil, César dio un paso decisivo al presentarse para el cargo de pontífice máximo, la máxima autoridad religiosa de Roma. No era habitual que un hombre tan joven aspirara a este puesto, pero su campaña fue tan intensa como arriesgada. Recorrió la ciudad sin descanso, visitó a ciudadanos de todas las clases, hizo promesas y ofreció un discurso que combinaba tradición y cambio. Contra todo pronóstico, ganó la elección y se convirtió en la figura central de la religión romana, un cargo vitalicio que, además de prestigio, le otorgaba una enorme influencia política. Desde esa posición reforzó sus alianzas con sectores populares y mantuvo abiertas líneas de comunicación con grupos más conservadores, cuidando de no presentarse como un enemigo frontal de los optimates, aunque en el fondo su lealtad seguía inclinándose hacia el Partido Popular. Esta habilidad para navegar entre facciones opuestas sin comprometer del todo su identidad política sería una constante en su carrera y una de las claves de su supervivencia. Más adelante, como pretor, César volvió a demostrar que su objetivo no era simplemente cumplir con las funciones de un cargo, sino aprovechar cada oportunidad para fortalecer su base de poder. Administró justicia con un equilibrio que le ganó el respeto de algunos senadores y la admiración del pueblo, al tiempo que tejía vínculos con gobernadores provinciales, comerciantes y líderes militares. Su gestión mostró una faceta más sobria que la de sus años como edil, pero detrás de esa moderación se encontraba la misma ambición estratégica que guiaba todos sus movimientos. Su matrimonio con Pompeya, nieta de Sila, también formaba parte de ese juego político. Aunque la unión no perduró, el enlace le permitió tender puentes con familias influyentes y, al menos por un tiempo, neutralizar la hostilidad de ciertos sectores de la aristocracia. Sin embargo, un escándalo en las fiestas de la Bona Dea
un ritual religioso femenino interrumpido por un joven disfrazado que intentaba encontrarse con Pompeya, llevó a César a divorciarse, pronunciando una frase que quedaría registrada en la historia. La esposa de César no debe ser sospechosa. La sentencia, cargada de simbolismo, mostraba su preocupación por preservar no solo su honor, sino la imagen impecable que proyectaba ante el pueblo. En cada paso, César parecía acumular experiencia, aliados y, sobre todo, visibilidad. No se limitaba a ejercer sus cargos. Los convertía en escenarios para demostrar su capacidad, su carisma y su audacia. Al final de esta etapa, había consolidado una reputación sólida. Era el joven noble que había enfrentado a Sila, el militar que había ganado honores en Asia, el orador que desafiaba a los corruptos y el magistrado que ofrecía a Roma un espectáculo de poder y generosidad. Pero esa imagen, tan cuidadosamente construida, no habría bastado para llevarlo a donde realmente quería llegar si no hubiera encontrado la fórmula para ampliar su influencia más allá de los límites de la ciudad. Y esa oportunidad estaba a punto de aparecer, impulsándolo hacia alianzas que cambiarían para siempre el destino de Roma. El triunvirato que cambió la República. A mediados del siglo I a.C., Roma se encontraba atrapada en una dinámica política en la que el Senado perdía cada vez más su capacidad de actuar como árbitro de la República. Las rivalidades personales y las luchas por el poder no eran ya enfrentamientos ideológicos, sino batallas entre individuos con ejércitos, recursos y ambiciones propias. En ese escenario, Julio César entendió que sus posibilidades de avanzar no dependían únicamente de su talento o de la simpatía del pueblo, sino de su capacidad para unir fuerzas con quienes, por sí solos, eran demasiado poderosos para ser derrotados. En ese momento, dos figuras dominaban la vida política y militar de Roma: Pompeyo y Craso. Cneo Pompeyo Magno, apodado el Grande por sus victorias militares, era un comandante cuya popularidad se había forjado en campañas espectaculares contra piratas en el Mediterráneo y en guerras en Oriente. Su prestigio era tal que muchos lo veían como el hombre destinado a proteger y liderar Roma. Marco Licinio Craso, en cambio, era conocido por su inmensa fortuna, acumulada mediante negocios, propiedades y préstamos que otorgaba a políticos a cambio de favores. Su victoria contra la rebelión de Espartaco le había dado renombre militar, aunque su fama no alcanzaba la magnitud de la de Pompeyo. A primera vista, parecía imposible que estos dos hombres pudieran colaborar de forma estrecha. Sus ambiciones se cruzaban, sus egos chocaban y sus lealtades políticas diferían. Sin embargo, ambos compartían algo en común: la necesidad de apoyo. Pompeyo se encontraba frustrado porque el Senado retrasaba la ratificación de las concesiones de tierras para sus veteranos y otras decisiones políticas que había prometido a sus tropas. Craso, por su parte, buscaba medidas económicas que favorecieran a los publicanos, recaudadores de impuestos, con quienes tenía estrechos vínculos financieros. César supo ver que podía convertirse en el punto de unión entre ellos. Su habilidad para tejer alianzas se basaba en una percepción aguda de los intereses ajenos y en su capacidad para presentar un acuerdo como un beneficio mutuo, incluso entre rivales. Así comenzó a gestarse un pacto que no sería proclamado oficialmente, pero que marcaría un antes y un después en la historia de Roma: el primer triunvirato. El acuerdo era simple en apariencia, pero ambicioso en sus consecuencias. César obtendría el apoyo político y financiero de Craso, así como la influencia militar de Pompeyo, para asegurar su elección como cónsul. A cambio, usaría ese poder para impulsar las reformas y decisiones que sus aliados necesitaban.
El pacto no estaba inscrito en ninguna ley ni aprobado por el Senado, pero su fuerza radicaba en que reunía a 3 de los hombres más influyentes de Roma bajo un mismo interés. La elección consular de César en el año 59 a.C. confirmó la eficacia de esta alianza. Desde el primer día de su mandato, impulsó medidas que favorecían tanto a Pompeyo como a Craso. Repartió tierras a los veteranos de Pompeyo, aprobó concesiones para los publicanos respaldados por Craso y, de paso, fortaleció su propia posición mediante leyes que incrementaban el poder de la Asamblea Popular frente al Senado. La oposición de los optimates fue feroz, pero se encontró con un bloque de poder casi imposible de enfrentar. César en la magistratura suprema, Pompeyo con su prestigio militar y Craso con recursos financieros inagotables. En medio de esta agitación política, César comprendió que un año de consulado no bastaría para consolidar todo lo que había comenzado. Por eso, logró que se le asignara el gobierno de la Galia Cisalpina y la Galia Transalpina, junto con la provincia de Iliria, por un periodo de 5 años. Este nombramiento era mucho más que un premio. Le ofrecía la oportunidad de comandar ejércitos, obtener botines de guerra, conquistar nuevos territorios y, sobre todo, construir una base de poder militar independiente. La formación del triunvirato no fue un mero acuerdo de conveniencia momentáneo. Fue la apertura de una etapa en la que 3 voluntades individuales dominarían la República sin necesidad de ocupar formalmente un cargo supremo conjunto. El Senado, reducido a espectador impotente, veía cómo las decisiones más importantes se tomaban en reuniones privadas y se ejecutaban con la fuerza combinada de dinero, soldados y popularidad. No obstante, la alianza estaba lejos de ser perfecta. Pompeyo, aunque respetaba la astucia de César, desconfiaba de su creciente carisma entre el pueblo. Craso, pragmático hasta el extremo, veía la relación con ambos como un negocio que debía producir beneficios concretos. La fragilidad del pacto se mantenía bajo control solo porque cada uno necesitaba de los otros para evitar que sus enemigos políticos los destruyeran. Mientras tanto, César utilizaba su cargo para proyectar una imagen calculada, la de un líder que trabajaba por el bien del pueblo, que conciliaba las demandas de sus aliados y que impulsaba reformas para el beneficio de Roma. Sin embargo, en su interior sabía que su verdadero escenario estaba lejos de la ciudad. La Galia, con sus tribus indómitas y su potencial para ofrecer gloria militar, lo esperaba como un campo de pruebas que podría convertirlo en una figura de leyenda. El triunvirato había sido la llave que abrió esa puerta. Sin la unión de fuerzas con Pompeyo y Craso, la resistencia del Senado habría bloqueado sus aspiraciones. Con ella, no solo aseguraba su mandato, sino que obtenía los recursos, la legitimidad y la independencia necesarios para embarcarse en campañas que, si tenían éxito, lo colocarían por encima de cualquier otro ciudadano romano. En apariencia, la República seguía funcionando con sus instituciones y leyes, pero la realidad era que 3 hombres la dirigían desde la sombra. Y de esos 3, solo uno miraba ya más allá de Roma, hacia territorios donde la gloria se medía en batallas ganadas y enemigos sometidos. La conquista de la Galia y la forja del mito. Cuando Julio César recibió el mando de las provincias galas, heredaba un territorio que, en los mapas de Roma, aparecía bajo su control, pero que en la realidad estaba formado por una constelación de tribus independientes, con sus propias alianzas, rivalidades y líderes orgullosos. La Galia no era un bloque unificado, sino un mosaico complejo de pueblos que, en muchos casos, miraban con desconfianza la creciente influencia romana. Para un gobernador ambicioso, era el escenario perfecto, un lugar donde las guerras podían justificarse como defensa de los aliados de Roma, pero que, en verdad, ofrecía la oportunidad de acumular gloria,
riqueza y soldados leales. César comprendió desde el inicio que su misión no sería meramente administrativa. No había viajado hasta la frontera para gestionar impuestos o mediar en disputas menores. Había llegado para transformar su posición política a través de campañas que, bien narradas, lo convertirían en una figura legendaria. Y aquí entra en juego uno de sus rasgos más singulares. Mientras conducía a sus legiones por ríos, montañas y llanuras, también escribía, redactando las crónicas de sus campañas en tercera persona, como si fuera un historiador imparcial. Estos comentarios sobre la guerra de las Galias no solo informaban a Roma de sus victorias, sino que moldeaban la opinión pública, presentándolo como un general racional, justo y siempre victorioso. Su primera gran campaña fue contra los helvecios, una tribu que, buscando nuevas tierras, amenazaba con atravesar territorios aliados de Roma. El enfrentamiento culminó en una victoria que no solo detuvo su avance, sino que envió un mensaje claro a todas las tribus galas. La presencia romana no era negociable. Poco después, derrotó a los suevos, un pueblo germánico liderado por Ariovisto, cuya expansión en la región preocupaba tanto a los galos como a Roma. Con estas victorias iniciales, César consolidó su posición militar y política, mostrando que su autoridad no dependía de las órdenes del Senado, sino de la eficacia de sus campañas. Pero la Galia no era un campo de batalla sencillo. Las tribus podían ser enemigas entre sí en un momento y aliadas al siguiente, uniendo fuerzas contra Roma cuando veían peligrar su independencia. La guerra en la Galia era tan política como militar, y César se reveló un maestro en manejar ambas dimensiones. Sabía cuándo ofrecer pactos, cuándo actuar con dureza y cuándo utilizar a una tribu como contrapeso para debilitar a otra. A lo largo de varios años, sus legiones atravesaron el territorio enfrentándose a los belgas, a los vénetos en la costa atlántica y a numerosas tribus rebeldes. Cada campaña tenía sus propios desafíos, desde la guerra naval contra los vénetos, que obligó a los romanos a adaptar sus naves a las aguas del Atlántico, hasta incursiones en territorios boscosos donde el enemigo conocía cada sendero y cada emboscada posible. En todas ellas, César aplicaba una combinación de disciplina férrea, velocidad de movimiento y una logística impecable que le permitía sorprender a sus adversarios. Uno de los episodios más notables de esta etapa fue su expedición a Britania. Aunque no resultó en una conquista definitiva, la travesía del Canal de la Mancha y el combate contra tribus britanas reforzaron su imagen como un general audaz, capaz de llevar las águilas romanas más allá de los límites conocidos. Para Roma, era un gesto de poder. Para César, era un capítulo más en la construcción de un relato personal que lo mostraba como un líder que expandía los horizontes de la República. El clímax de la Guerra de las Galias llegó con la rebelión encabezada por Vercingetorix, el joven y carismático líder de los arvernos, que logró unir a muchas tribus bajo un objetivo común: expulsar a los romanos. La estrategia de Vercingetorix fue brillante. Evitaba batallas campales y optaba por hostigar al enemigo, cortar sus suministros y desgastar a las legiones. Sin embargo, César respondió con una combinación de paciencia y audacia que culminó en la célebre batalla de Alesia. Allí, rodeó la ciudad con una doble línea de fortificaciones, una para mantener dentro a los defensores y otra para impedir la llegada de refuerzos. Tras semanas de asedio, hambre y enfrentamientos, la ciudad cayó y Vercingetorix fue capturado. La victoria en Alesia fue más que un triunfo militar. Fue la confirmación de que César dominaba no solo el arte de la guerra, sino también el de la ingeniería militar y la estrategia psicológica. La imagen de Vercingetorix entregando sus armas, arrodillado ante César,
quedó grabada en la memoria de Roma como símbolo de poder absoluto. Al término de las campañas, César había pasado de ser un político respaldado por una alianza frágil a convertirse en el hombre más poderoso de su generación. Sus legiones le eran leales a él más que al Senado. Sus arcas estaban llenas con el botín de guerra, y sus crónicas habían asegurado que en Roma la gente lo viera como un héroe conquistador. Sin embargo, ese poder tenía un precio. Cada victoria en la Galia aumentaba la desconfianza de sus rivales políticos, especialmente la de Pompeyo, quien había pasado de ser su aliado a observarlo con creciente recelo. El Senado, temeroso de que un general con un ejército fiel pudiera imponerse por la fuerza, comenzaba a maniobrar para limitar su influencia. César lo sabía. La Galia le había dado una gloria inmensa, pero también había abierto una brecha en la República que pronto se transformaría en un abismo. El tiempo de la diplomacia entre él y sus adversarios se acercaba a su fin, y el escenario de la próxima confrontación ya no estaría en tierras lejanas, sino en el corazón de Italia. El cruce del Rubicón y el inicio de la guerra civil. Cuando César terminó sus campañas en la Galia, era un hombre diferente al que había partido años antes. Ya no era únicamente un político respaldado por alianzas circunstanciales, sino un comandante con una experiencia militar sin igual, un ejército devoto y un prestigio que, en la mente de muchos romanos, rivalizaba con el de los más grandes héroes de la República. Sin embargo, esa gloria traía consigo un peligro inevitable, el recelo de sus enemigos políticos. Y entre ellos destacaba un nombre que antes había sido aliado y ahora se erigía en rival: Pompeyo. Mientras César expandía las fronteras de Roma, Pompeyo había permanecido en la capital, ejerciendo influencia en el Senado y fortaleciendo sus vínculos con las facciones más conservadoras. Al principio, ambos hombres habían compartido intereses gracias al triunvirato, pero ese pacto se había desgastado con el tiempo, en parte por la muerte de Craso, que había sido el equilibrio entre sus ambiciones, y en parte por la distancia y el creciente protagonismo de César. La desconfianza mutua crecía alimentada por rumores, intrigas y discursos encendidos que recorrían el foro. El Senado, dominado por los optimates, veía en el regreso de César un riesgo demasiado grande. Un general victorioso con legiones leales podía significar el fin del control senatorial y el inicio de una dictadura. Así, los opositores movieron sus piezas con astucia. Decretaron que César debía disolver su ejército antes de volver a Roma y presentarse como un simple ciudadano para enfrentar posibles juicios por abusos de poder durante su gobierno en la Galia. Era una maniobra clara: privarlo de su fuerza militar, aislarlo políticamente y, en última instancia, destruirlo. César comprendía perfectamente la intención de sus adversarios. Volver sin sus tropas significaba ponerse en sus manos y aceptar un destino que probablemente acabaría con su carrera, su libertad e incluso su vida. Permanecer en la Galia indefinidamente tampoco era una opción viable, ya que el Senado podía declarar su mandato terminado y nombrar a otro gobernador con órdenes de sustituirlo por la fuerza. En ese clima de tensión, se le planteó la decisión que marcaría para siempre su lugar en la historia. La frontera política y simbólica entre su provincia y el territorio controlado directamente por Roma estaba marcada por un pequeño río, el Rubicón. La ley romana prohibía que un general cruzara esa línea con sus tropas sin autorización del Senado. Hacerlo era un acto de guerra contra la República. En enero del año 49 a.C., César reunió a sus hombres. Sabía que no todos comprenderían de inmediato la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, pero su lealtad estaba probada. En una noche tensa, tomó la decisión: cruzar el Rubicón.
Según la tradición, pronunció las palabras Alea iacta est. La suerte está echada, aceptando que aquel paso lo llevaba a un punto sin retorno. No había ya lugar para el diálogo o la negociación. El conflicto armado era inevitable. Su avance hacia Italia fue rápido y calculado. Muchas ciudades, lejos de resistirlo, le abrieron las puertas, recordando sus gestos hacia la plebe y su reputación como líder. Pompeyo, sorprendido por la velocidad de su movimiento, decidió evacuar Roma y retirarse hacia el sur, con la intención de reagrupar sus fuerzas y llevar la guerra fuera de Italia, donde su control naval le ofrecía ventaja. El vacío de poder en la capital permitió a César presentarse no como un conquistador, sino como un defensor del pueblo frente a un senado que había abandonado la ciudad. Su propaganda insistía en que él no estaba atacando a Roma, sino defendiendo sus derechos y los de sus seguidores. Este discurso, cuidadosamente diseñado, le permitió ganar apoyos incluso entre antiguos adversarios. Sin embargo, la guerra civil estaba en marcha, y el escenario principal pronto se trasladó a Grecia, donde Pompeyo concentraba un gran ejército respaldado por la élite senatorial. César, tras asegurar Italia y obtener el control de Hispania, donde derrotó a fuerzas leales a Pompeyo, emprendió la campaña decisiva. El enfrentamiento culminó en la batalla de Farsalia, en el año 48 a.C., donde, a pesar de estar en inferioridad numérica, su genio táctico y la disciplina de sus legiones le dieron una victoria aplastante. La derrota de Pompeyo no significó el fin inmediato de la guerra, pero sí quebró el equilibrio de poder. Pompeyo huyó hacia Egipto buscando refugio, pero fue asesinado poco después de su llegada, víctima de un cálculo político erróneo por parte de los gobernantes egipcios, que creyeron ganarse el favor de César eliminando a su rival. En realidad, la noticia provocó en César una mezcla de indignación y pragmatismo. Había perdido a un adversario que, pese a todo, le ofrecía una legitimidad al enfrentarlo en el campo de batalla. En ese momento, la guerra civil entraba en una nueva fase. César había vencido a su principal oponente, pero todavía quedaban focos de resistencia, senadores rebeldes y generales dispuestos a continuar la lucha. No obstante, el camino para consolidar un poder absoluto estaba abierto, y sus pasos lo llevarían hacia un escenario tan exótico como decisivo para su historia personal. Porque, con Roma bajo su control militar, su siguiente destino no estaría en Italia ni en Grecia, sino en las orillas del Nilo, donde la política local y los intereses romanos se entrelazarían en una intriga que lo uniría a una de las figuras más fascinantes de la antigüedad. El faraón y la reina. Cuando César llegó a Egipto en el año 48 a.C., no lo hizo como un viajero curioso, ni como un emisario diplomático. Venía persiguiendo el último rastro de su gran rival, Pompeyo, sin imaginar que el destino le tenía reservado un encuentro que marcaría su vida personal y su trayectoria política. La noticia de que Pompeyo había sido asesinado a traición en la costa egipcia lo alcanzó poco antes de tocar tierra. Sus anfitriones, creyendo que le harían un favor, le presentaron la cabeza de su enemigo. Pero aquel gesto, lejos de complacerlo, le provocó una mezcla de repulsa y desagrado. Pompeyo había sido su adversario en el campo de batalla, pero también un cónsul de Roma y un hombre con quien había compartido años de alianza. Matarlo como un fugitivo era un insulto tanto a su memoria como a la dignidad romana. La situación en Egipto, sin embargo, distaba mucho de ser tranquila. El trono estaba en disputa entre dos jóvenes hermanos, Ptolomeo XIII y Cleopatra VII, herederos de la dinastía ptolemaica que gobernaba desde la muerte de Alejandro Magno. La tensión entre ambos había derivado en una guerra civil dentro del propio país, con facciones enfrentadas
y un equilibrio frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. Roma, con sus legiones y su influencia, podía inclinar la balanza hacia uno u otro lado, y César, que había llegado como general victorioso, se encontró de pronto en el centro de este conflicto. Su llegada a la Alejandría no pasó desapercibida. La ciudad, un crisol de culturas griega, egipcia y romana, vibraba con rumores sobre la presencia del conquistador de la Galia. César, consciente de su reputación, no tardó en recibir emisarios de Ptolomeo XIII, que buscaban su apoyo. Pero Cleopatra, apartada del poder por su hermano y obligada a refugiarse fuera de la capital, decidió que debía encontrarse con él en persona. La forma en que lo hizo quedaría grabada en la historia. Según las crónicas, se hizo introducir de manera clandestina en el palacio envuelta en una alfombra o saco de lino que sus sirvientes llevaron hasta los aposentos de César. Cuando el paquete se abrió, apareció ante él la joven reina, con una mezcla calculada de vulnerabilidad y audacia que impresionó al romano. El encuentro fue más que un simple acto de seducción. Cleopatra entendía que César representaba la fuerza militar y la legitimidad política que necesitaba para recuperar el trono. Él, por su parte, veía en ella a una aliada con recursos, influencia y un carisma capaz de estabilizar Egipto en beneficio de los intereses romanos. Muy pronto, su relación se convirtió en una alianza política reforzada por un vínculo personal que las generaciones posteriores han envuelto en un halo de romanticismo. Pero su unión no estuvo exenta de riesgos. La presencia de César en Alejandría provocó la desconfianza de las facciones leales a Ptolomeo XIII. Lo que comenzó como una mediación entre los dos hermanos degeneró en un enfrentamiento abierto, el asedio de Alejandría. Las tropas de César, aunque experimentadas, estaban en inferioridad numérica frente a los egipcios, y la defensa de la ciudad se convirtió en un reto tan militar como logístico. Fue durante estos combates cuando un incendio, iniciado probablemente de manera accidental, alcanzó parte de la legendaria biblioteca de Alejandría, destruyendo una cantidad incalculable de manuscritos. Tras meses de lucha, la victoria sonrió a César y a Cleopatra. Ptolomeo XIII murió, probablemente ahogado en el Nilo mientras intentaba escapar, y la reina recuperó el trono, compartiéndolo oficialmente con su hermano menor Ptolomeo XIV, aunque en la práctica ella concentraba el poder. Poco después, Cleopatra dio a luz a un hijo, Cesarión, cuyo nombre completo, Ptolomeo XV, Filopator Filométor César, proclamaba sin disimulo la paternidad del general romano. César permaneció en Egipto más tiempo del que muchos en Roma consideraban prudente. Disfrutaba de la compañía de Cleopatra y del esplendor de la corte alejandrina, pero también consolidaba su influencia en una región clave para el suministro de grano hacia Roma. Su estancia incluyó un viaje por el Nilo en el que la reina le mostró las riquezas y la historia de su país, un despliegue de lujo y poder que buscaba reforzar su alianza y tal vez seducirlo aún más con la idea de un imperio que uniera Oriente y Occidente. Finalmente, sus obligaciones lo llamaron de vuelta. La guerra civil en Roma no había terminado. Todavía quedaban ejércitos senatorialistas activos en África y en Hispania, y su ausencia prolongada podía darles margen para reorganizarse. Cleopatra, sin embargo, no desapareció de su vida. Tiempo después, viajaría a Roma, instalándose en una villa cercana al Tíber, lo que generó murmuraciones entre los senadores y la aristocracia, poco acostumbrados a ver a una monarca extranjera tan cerca del corazón de la política romana. El paso de César por Egipto fue mucho más que un episodio romántico. Fue un movimiento estratégico que aseguró a Roma el control de un aliado crucial, garantizó el flujo de grano hacia la capital y reforzó la imagen de César como un líder capaz de decidir el destino de reyes y reinas. Sin embargo,
su prolongada estancia en Alejandría y su relación con Cleopatra alimentaron en Roma la percepción de que aspiraba a un poder sin límites, un rumor que con el tiempo se convertiría en una acusación peligrosa. Al dejar Egipto, César no regresaba como un simple vencedor de batallas, sino como un árbitro de reinos. Y esa autoridad, ejercida lejos de la supervisión del Senado, sería una señal más para quienes temían que su ambición terminara por transformar la República en un dominio personal. El dictador perpetuo. El regreso triunfal a Roma fue el punto de partida para una etapa en la que el poder de César alcanzó una concentración sin precedentes en la República. Las campañas en África y en Hispania habían aniquilado los últimos focos de resistencia senatorial, y la ciudad lo recibió con celebraciones que no parecían tener fin. 4 triunfos militares desfilaron por las calles, uno por cada gran victoria: la Galia, Egipto, Ponto y África. Las procesiones mostraban tesoros, prisioneros, animales exóticos y estandartes arrebatados al enemigo, pero lo que más impactaba era la figura del propio César, rodeado de un aura que combinaba la gloria del conquistador con la autoridad del estadista. En ese clima de euforia popular, el Senado le otorgó una serie de poderes extraordinarios. Al principio, se presentaban como medidas temporales para estabilizar la República tras años de guerra civil, pero poco a poco se fueron acumulando en torno a su figura. Fue nombrado dictador por períodos cada vez más largos, hasta que en el año 44 a.C. recibió el título de dictador perpetuo, una denominación que para muchos rompía cualquier ficción de continuidad con el antiguo sistema republicano. La concentración de poder le permitió emprender una ambiciosa agenda de reformas. No se trataba únicamente de asegurar su dominio, sino de reorganizar un Estado que había sufrido décadas de corrupción, desigualdad y caos administrativo. Redujo las deudas, reorganizó el reparto de tierras, aumentó la representación de las provincias en el Senado y limitó los abusos de los gobernadores en territorios alejados. Su visión iba más allá del corto plazo. Quería construir un sistema capaz de sostener el peso de un imperio cada vez más extenso, y para ello era necesario integrar mejor a los pueblos conquistados. Entre las medidas más trascendentes estuvo la reforma del calendario, una tarea que combinaba precisión científica y proyección política. El antiguo calendario romano se había desincronizado con las estaciones, lo que generaba confusión en asuntos agrícolas, administrativos y religiosos. César, asesorado por astrónomos alejandrinos, introdujo el calendario juliano, basado en el ciclo solar, con un año de 365 días y un día extra cada 4 años. Este cambio, aparentemente técnico, tuvo un enorme impacto en la vida cotidiana y perduró, con ajustes menores, durante siglos. Pero la amplitud de sus reformas y la rapidez con la que se implementaban despertaban recelos. Para una parte importante de la élite senatorial, el problema no era el contenido de las medidas, sino la manera en que se estaban tomando. Sin el equilibrio tradicional de poderes, sin las largas deliberaciones que caracterizaban a la República. El Senado ya no era el centro del poder, sino un órgano que ratificaba decisiones tomadas de antemano. Y César, lejos de disimular su supremacía, empezaba a mostrar signos de que su autoridad se concebía como algo natural e incuestionable. La imagen que proyectaba también contribuía a alimentar las sospechas. Se acuñaron monedas con su rostro, un privilegio que antes solo se concedía a divinidades, y se erigieron estatuas que lo presentaban como un salvador y un líder providencial. En ocasiones, aceptaba honores que evocaban la realeza, como la silla dorada en las sesiones del Senado o el título de Padre de la Patria. Aunque públicamente rechazaba la corona cuando se le ofrecía,
La sola existencia de estos gestos alimentaba el temor de que aspirara a ser rey, una figura que Roma había desterrado desde los tiempos de Tarquinio el Soberbio. En paralelo, su política hacia los veteranos y las masas urbanas fortalecía su popularidad. Repartía tierras y subsidios, organizaba espectáculos y se mostraba cercano en sus apariciones públicas. La plebe lo adoraba, y sus soldados, muchos de ellos asentados en nuevas colonias, lo consideraban no solo su comandante, sino el garante de su bienestar. Esta lealtad directa, que pasaba por encima de las instituciones, resultaba inquietante para quienes creían en la primacía del Senado. La acumulación de poder y honores provocó que un grupo de senadores, algunos de ellos antiguos aliados, comenzaran a tramar su eliminación. Entre ellos se encontraban figuras como Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, convencidos de que su muerte era necesaria para salvar la República. La paradoja era que César había perdonado a muchos de esos hombres tras la guerra civil, confiando en que la clemencia generaría lealtad. Sin embargo, su generosidad no había eliminado el resentimiento ni el miedo a su supremacía. Mientras tanto, él seguía trabajando en proyectos que extendían su mirada más allá de Roma. Preparaba una gran expedición contra el Imperio Parto, planeaba reformas urbanas, la construcción de obras monumentales y nuevas colonias en todo el Mediterráneo. Su ambición parecía no reconocer límites, y sus días se llenaban de audiencias, decretos y preparativos. En los primeros meses del año 44 a.C., la tensión política alcanzó un punto crítico. Los rumores sobre su posible coronación como rey se intensificaban, y aunque César jugaba con ambigüedad, la idea se había instalado tanto en sus partidarios como en sus detractores. La Roma republicana, orgullosa de su tradición de rechazar la monarquía, no estaba preparada para aceptar a un gobernante que, aún sin el título, ejercía un poder absoluto. La conspiración contra su vida avanzaba en silencio, alimentada por la convicción de que el tiempo se agotaba. Los conspiradores sabían que, si partía hacia la campaña contra Partia, volvería con un prestigio aún mayor y un ejército victorioso que haría imposible cualquier intento de limitar su autoridad. La ciudad, mientras tanto, continuaba con su vida cotidiana, sin sospechar que en pocos días asistiría a uno de los episodios más dramáticos y decisivos de toda su historia. La figura que había surgido de las guerras civiles como el Salvador de Roma estaba a punto de caer bajo las mismas intrigas políticas que, desde sus orígenes, habían tejido el destino de la República. El asesinato y la inmortalidad de un hombre. La mañana del 15 de marzo del año 44 a.C. amaneció como cualquier otra para la ciudad de Roma, pero no para quienes, desde hacía semanas, habían jurado poner fin a la vida del hombre más poderoso de la República. En la memoria colectiva, esa fecha quedaría grabada para siempre como los idus de marzo, símbolo de traición y conspiración. En el Senado, los conspiradores se movían con una calma calculada. Bruto, Casio y más de 60 senadores habían acordado que la sesión convocada para ese día sería el momento ideal para ejecutar su plan. No se trataba de un acto impulsivo, había sido discutido y perfeccionado en secreto, cuidando cada detalle para que la sorpresa jugara a su favor. Temían que si César partía hacia la campaña contra Partia, regresaría con una autoridad imposible de desafiar, y que entonces la República se disolvería bajo una monarquía de facto. En la víspera, un augur había advertido a César sobre los peligros que correría antes de que concluyeran los idus de marzo. La advertencia, cargada de dramatismo, parecía más materia para la superstición que una amenaza real, y aunque César la escuchó, no permitió que alterara su agenda.
Aquella mañana, su esposa Calpurnia intentó disuadirlo de asistir a la sesión del Senado. Había tenido sueños inquietantes y, según las crónicas, llegó a suplicarle que se quedara en casa. Durante unas horas, él pareció inclinarse a aceptar, pero un emisario de los conspiradores, simulando preocupación por los asuntos de Estado, logró convencerlo de que su ausencia sería interpretada como un signo de debilidad. El Senado se reunía en el Teatro de Pompeyo, un edificio imponente que servía como espacio alternativo a la curia mientras ésta se encontraba en restauración. Allí lo esperaban, distribuidos estratégicamente para cerrar cualquier ruta de escape. César llegó acompañado por un pequeño séquito, confiado y sin sospechar la magnitud de la trampa que lo aguardaba. Al entrar, los saludos y sonrisas enmascaraban la tensión que corría como un hilo invisible entre los presentes. La señal convenida fue un acercamiento amistoso. Uno de los conspiradores, Tilio Cimbro, se aproximó para presentarle una petición. Mientras hablaba, tiró de su toga como si quisiera llamar su atención, un gesto que en realidad era la señal para que los demás rodearan al dictador. La primera puñalada llegó casi al instante, seguida de una lluvia de golpes de daga que lo inmovilizaron. César intentó defenderse, pero comprendió pronto que estaba cercado. Entre los atacantes distinguió a Bruto, hijo de Servilia, una mujer que había sido su amante y a quien él había tratado con especial afecto. Según la tradición, al verlo, pronunció las palabras «¿Tú también, hijo mío?», aunque algunos historiadores creen que esta frase, tan cargada de tragedia, pudo ser una adición posterior para dar un carácter casi teatral a su muerte. Lo cierto es que, tras reconocerlo, dejó de resistirse. El cuerpo del dictador recibió 23 heridas, cayendo al pie de la estatua de Pompeyo, como si la historia, irónica y cruel, decidiera cerrar un círculo en aquel instante. El Senado quedó en silencio tras el ataque, y los conspiradores, convencidos de haber salvado la República, salieron proclamando que habían liberado a Roma de un tirano. Esperaban que la población recibiera la noticia con júbilo y que las instituciones retomaran su curso normal. Pero la reacción fue muy distinta a la que habían imaginado. El pueblo romano no vio en el asesinato un acto de heroísmo, sino la pérdida de un líder que había traído estabilidad después de años de guerra civil. Las reformas, los espectáculos, el reparto de tierras y la generosidad hacia los veteranos habían cimentado una popularidad que los conspiradores subestimaron. En lugar de celebraciones, la ciudad se llenó de temor y desconcierto. La multitud se dispersó y muchos se encerraron en sus casas, temiendo que la violencia se extendiera por las calles. En los días siguientes, Marco Antonio, cónsul y aliado cercano de César, se convirtió en figura central. Con gran habilidad política, organizó los funerales públicos y convirtió la ceremonia en un acto de fervor colectivo. Durante la oratoria fúnebre, expuso el testamento de César, en el que dejaba generosas donaciones de dinero a cada ciudadano romano y cedía sus jardines al pueblo para su uso. Después, mostró su túnica ensangrentada, perforada por las dagas, agitando la indignación popular. El funeral terminó en un estallido de violencia. La multitud atacó las casas de los conspiradores, obligándolos a huir o buscar refugio. Lejos de restaurar la República, el asesinato abrió una nueva etapa de inestabilidad. Marco Antonio intentó consolidar el poder, pero pronto surgiría otro jugador decisivo: Cayo Octavio, sobrino nieto e hijo adoptivo de César, que regresó de Iliria para reclamar su herencia política. La lucha entre Antonio y Octavio, a la que se uniría Lépido, derivó en el segundo triunvirato, una alianza que, al igual que la primera, se apoyaba más en la fuerza militar que en las instituciones republicanas.
Las guerras civiles continuaron, y la figura de César, lejos de desvanecerse, se convirtió en un estandarte para justificar acciones y legitimar gobiernos. Su imagen fue divinizada, y el Senado, que había temido su poder en vida, lo reconoció oficialmente como divino tras su muerte. La república que los conspiradores intentaron salvar no volvió a existir. De sus ruinas nacería el principado, con Octavio convertido en Augusto, como primer emperador. La ironía final fue que, al intentar frenar el ascenso de un solo hombre, los asesinos provocaron la instauración de un régimen aún más concentrado en la figura de un líder absoluto. La sombra de Julio César se extendió más allá de su vida, y su nombre quedó como sinónimo de poder, ambición y autoridad inquebrantable. No volvió a haber otro rey en Roma, pero muchos gobernantes buscaron ser otro César, imitando su estilo, sus victorias y su capacidad de forjar lealtades que sobrevivieron incluso a la muerte. Su cuerpo quedó sepultado, pero su figura se mantuvo viva en discursos, estatuas, monedas y en la memoria colectiva de Roma y del mundo. Y así, mientras las generaciones posteriores discutían si había sido un tirano o un salvador, su legado continuó marcando el rumbo de la historia, como si aquel 15 de marzo no hubiera sido un final, sino el comienzo de una nueva era. Y así, hemos recorrido juntos la vida de uno de los personajes más fascinantes y determinantes de la historia. Si te ha gustado este viaje por el pasado, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte las próximas historias. Buenas noches.